Buenos días. Señor presidente del Gobierno, señora presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, autoridades, señorías, representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, representantes de las asociaciones de víctimas del terrorismo, queridas familias, queridos allegados, señoras y señores. Quisiera que mis primeras palabras sean de afecto y de sincera gratitud hacia las asociaciones de víctimas del terrorismo, hacia todos vosotros, a sus familiares, que nos acompañáis en esta mañana en este Salón de Pasos Perdidos. En nombre del Congreso, de los diputados, del Senado, de los representantes de las instituciones del Estado, os doy a todos los asistentes la más cordial bienvenida y os agradezco de todo corazón vuestra participación en este acto. El Congreso de los Diputados acoge hoy el acto de homenaje a las víctimas del terrorismo instituido en esta fecha, 27 de junio, como recuerdo a la primera persona asesinada por la banda terrorista ETA, la niña Begoña Urroz. Frente a la negación de la vida y de los derechos y libertades fundamentales, con esta conmemoración queremos dar testimonio de los valores más altos y más generosos de nuestra sociedad y queremos, de forma especial, rendir homenaje a todas las víctimas del terrorismo. Esta es una ocasión para el recuerdo de tantas vidas, de tantos amigos, de tantos familiares y de tantas personas maravillosas que ya no están con nosotros debido a la sinrazón y a la barbarie. Es también una ocasión para renovar nuestro firme y constante compromiso con todos vosotros, que representáis desde vuestro dolor y desde vuestra dignidad la defensa de los valores de la vida y de la democracia. Hoy en día, el terrorismo continúa siendo la principal amenaza contra esos valores, contra la dignidad, contra la paz, contra los derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos. Frente a ese enemigo común, la sociedad española encuentra en vosotros un ejemplo de coraje cívico, de resistencia ejemplar, de impulso ético. No estáis solos. El conjunto de la sociedad, todas las personas de bien, os debemos reconocimiento, apoyo y comprensión. Todos estamos involucrados en esa lucha. Nadie es ajeno al combate contra el terrorismo. Y este acto, en la sede de la soberanía popular, quiere ser una muestra de ello. Y, en primer lugar, tiene la palabra para rendir este homenaje doña María del Mar Blanco, presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo. Gracias, querida presidenta. Señor presidente del Gobierno, autoridades, señorías, representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y, muy especialmente, queridas víctimas del terrorismo. Hoy es un día muy importante para las víctimas, para la memoria y para la historia de nuestro país, porque con este acto, un año más, realizamos un sentido homenaje a todas y cada una de las víctimas del terrorismo, verdaderas protagonistas de este importante día. Y este año, además, conmemoramos este importante día en fecha tan cercana al 40 aniversario de las primeras elecciones y de las primeras Cortes Constituyentes que fueron tan relevantes para esta casa y para todos los españoles. En 1977, todos los españoles iniciamos la andadura democrática con la esperanza de que ETA y la terrible lacra del terrorismo finalizara de una vez por todas y más tras la generosidad de la amnistía general. No fue así. Y hemos vivido estos 40 años bajo la amenaza y el totalitarismo de los terroristas y aún más con la aparición de nuevas formas de terrorismo, como el yihadista, que tan recientemente nos ha golpeado y como tan cruelmente sentimos en nuestro país el 11 de marzo de 2004. La esperanza de todos en 1977 fueron vanas y los siguientes años se convirtieron en una cruel realidad, puesto que ETA no solo dejó de matar con el advenimiento de la democracia, sino que lo hizo, si cabe, con mayor intensidad y crueldad durante el periodo democrático. A los españoles esperanzados con la libertad todavía nos quedaba por sufrir los terribles años de plomo y por vivir aquella macabra estrategia de socialización del sufrimiento que nos llevaría a ver atentados tan terribles como el de Hipercor, un atentado que sembró el terror indiscriminadamente sobre hombres, mujeres y niños, del que se acaba de cumplir el 30 aniversario hace apenas unos días.
Hoy, pues, en fecha tan cercana a la celebración de estos 40 años de las elecciones, en nombre de todas las víctimas quiero agradecer profundamente a las Cortes que un año más nos abran nuevamente sus puertas y se dé voz a las víctimas en la sede de la soberanía nacional para recordar a todas las víctimas asesinadas y golpeadas, heridos, amenazados por la sinrazón terrorista y también para acompañar, como no, a sus familiares y amigos. Me van a permitir que en este punto realice un merecido y particular homenaje a la última víctima española fallecida en un atentado terrorista, a Ignacio Echeverría, asesinado en Londres el pasado 3 de junio. Fue apuñalado por la espalda mientras daba un heroico ejemplo de generosidad, valor y solidaridad al tratar de defender a un policía que estaba siendo atacado por 3 terroristas yihadistas. Su intervención salvó la vida de otras muchas personas que, gracias a la actuación de Ignacio ante los terroristas, pudieron encontrar cobijo. Su memoria siempre perdurará entre nosotros. Pero también me van a permitir que recuerde a otro español herido en ese mismo atentado de Londres, Alejandro Martínez, y hacerle llegar mis deseos de que pueda recuperarse por completo lo antes posible. Un recuerdo sentido que traslado a todas las víctimas que la sinrazón terrorista ha provocado dentro y fuera de nuestras fronteras. Recientemente, el Ministerio del Interior cifraba en más de 10.000 las víctimas reconocidas como tales en España y en más de 1.400 los españoles que han sido asesinados como consecuencia de los actos terroristas, 25 de ellos en atentados terroristas cometidos en el extranjero desde el año 1994. Una enorme pérdida de vidas humanas y un incalculable y desgarrador daño a innumerables familias porque, como señaló nuestro rey Felipe VI cuando aún era príncipe de Asturias, nada ni nadie puede compensar a las numerosas víctimas de la lacra terrorista por la irreparable pérdida de sus vidas, por el sufrimiento que generan sus heridas o por la dolorosa huella que dejan sus cicatrices. El terrible atentado de Londres nos sitúa de nuevo ante la amenaza global que supone un terrorismo que no conoce fronteras y golpea en cualquier parte del mundo. Y nosotros podemos dar fe de ello. España fue una de las primeras democracias occidentales que sufrió la brutalidad del yihadismo, que se cobró la vida de 193 víctimas el 11 de marzo del 2004 y dejó cerca de 2.000 heridos, algunos de ellos hoy aquí presentes entre nosotros. Una tragedia, como ya recordé el año pasado, que nos hizo comprender y dimensionar la enorme capacidad destructiva de un terrorismo yihadista que nunca antes se había manifestado con tanta virulencia en nuestro país. Amenaza terrorista que sigue latente en la actualidad. Hoy vivimos en un estado permanente de alerta por la sucesión de ataques terroristas en los últimos meses, primero en Gran Bretaña, Manchester, iría después en Londres y a continuación en Francia. Por desgracia, una triste realidad no diferente a la que también se vive más allá de Occidente, con recientes acciones terroristas en la provincia de Minia, Egipto, Kabul, Afganistán y Teherán, Irán, que han causado la muerte de muchas víctimas inocentes. Por ello, a nadie hoy día se le escapa la idea de que el terrorismo que protagoniza el ISIS es la principal amenaza para nuestra convivencia diaria. Un terrorismo global e indiscriminado, dispuesto a actuar en cualquier momento y en cualquier lugar que, en su intención de seguir siendo relevante, pretende seguir golpeando a la comunidad internacional en una clara estrategia de aterrorizar a la población para que el miedo contribuya a la propagación de sus objetivos. Todos debemos implicarnos en un firme compromiso nacional e internacional en contra de los planteamientos extremistas que han convertido al yihadismo en una amenaza constante y difícil de combatir, porque no podemos permitir que ninguna forma de terrorismo ponga de nuevo en peligro nuestra convivencia en paz y en libertad. Un objetivo que nuestro país ha encontrado el amparo en el Acuerdo para afianzar la unidad en defensa de las libertades y en la lucha contra el terrorismo, suscrito por la mayoría de los grupos parlamentarios representados en esta Cámara y que recoge medidas concretas encaminadas a mantener la máxima unidad de los demócratas contra el terrorismo y, por supuesto, a lanzar un claro mensaje que no es otro que ninguna amenaza conseguirá nunca, jamás, doblegar la voluntad de nuestras sociedades a vivir en paz y en libertad. Pero también las víctimas del terrorismo estamos desempeñando un papel esencial. Con nuestro testimonio, con el relato de nuestra experiencia, evidenciamos día a día que no nos vamos a doblegar mínimamente ante la barbarie terrorista. En este punto, las víctimas también aplaudimos la iniciativa del Gobierno de España, a través del Ministerio del Interior, de proponer ante la Unión Europea la aprobación de una Carta Europea de Derechos de las Víctimas del Terrorismo, en la que todos los Estados miembros se comprometan a que las actuaciones en relación a las víctimas se guíen por unos principios que tengan en cuenta la eliminación de cargas administrativas y judiciales y una asistencia y protección integral.
Y no quiero dejar pasar la oportunidad de dar nuevamente las gracias a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Si ante el terrorismo protagonizado por la banda terrorista ETA fueron garantes de nuestros principios constitucionales y soporte indispensable para las víctimas del terrorismo, incluso a costa de dar su propia vida, con una dedicación y entrega diaria que hizo posible acabar con esta lacra, frente al terrorismo yihadista continúan mostrando una alta profesionalidad y gran eficacia en su trabajo, mostrándose como ejemplo a seguir por toda la comunidad internacional. Desde esta tribuna les traslado el reconocimiento y la más sincera gratitud del colectivo de víctimas del terrorismo. Nunca olvidaremos lo que habéis hecho por nosotros. Pero, por desgracia, en nuestro país no son los atentados y las consecuencias de este terrorismo global la única preocupación de las víctimas. El pasado 8 de abril, en Bayona, la banda terrorista ETA escenificó ante las autoridades judiciales francesas lo que ellos calificaron como un desarme incondicional, pero que en realidad más bien se puede tildar, y me van a permitir la expresión, de paripé, que solo perseguía conseguir una foto y obtener rédito de lo que a todas luces es su derrota. Y no lo consiguieron pese al empeño de muchos, especialmente de algunos sectores de la sociedad vasca, protagonistas de actos y declaraciones que solo buscan blanquear lo acontecido durante más de 50 años. Quizás una vez más imaginaron que la democracia española ahora sí podría doblegarse a sus objetivos, pero una vez más se equivocaron, porque ni lo hizo cuando pretendían intimidarnos a través del uso del terror, ni lo van a hacer ahora que ha sido capaz de derrotarlos, sencillamente porque nada les debemos y, por tanto, nada les daremos. Es esta una realidad que nos preocupa, la existencia de un burdo intento de reescribir la historia, de mascarar y legitimar unos crímenes que han cegado la vida a más de 800 inocentes y dejado una huella imborrable en quienes hemos sufrido en primera persona la violencia de ETA, pero también en gran parte de la sociedad española, rehén durante muchos años de los asesinos y sus cómplices, de aquellos que contribuyeron a sembrar por doquier el terror y la sinrazón. Por respeto a la memoria de las víctimas, para hacer justicia a tantos inocentes y por la dignidad de las víctimas y todos los españoles, el fin de ETA debe ser una disolución sin concesión alguna por parte del Estado, que debe aplicar estrictamente la ley y exigir su colaboración para esclarecer los asesinatos no resueltos y con absoluto respeto al relato verdadero de lo que han sido estos 50 años de terror. Por ellos, por la memoria y la dignidad de las víctimas amenazadas hoy por el riesgo que supone una versión tergiversada de la historia reciente de nuestro país, jamás vamos a permitir que nadie reescriba el relato. A las víctimas nos duelen los falsos llamamientos a la reconciliación, sencillamente porque jamás hemos buscado el enfrentamiento y porque jamás hemos formado parte de ningún conflicto, teoría que tratan de imponer. Y claro está que esta falsedad de los hechos difícilmente calará entre quienes tenían que mirar debajo de sus coches antes de ponerse al volante, de quienes tenían que cambiar continuamente su trayecto para proteger su vida o de quienes escuchaban casi a diario en el telediario el nombre de nuevas víctimas. Pero quienes no tienen esa experiencia directa del terror sufrido durante tantos años, y hablo de las nuevas y futuras generaciones, pueden acabar cayendo en esta interesada trampa. Por ello, nosotros no vamos a cesar en la obligación de preservar la única narración posible de los hechos, la que se basa en la verdad, la memoria, la dignidad y la justicia, sin cabida para justificaciones públicas que disculpen la violencia cometida ni que sonere social, política e históricamente a los que han recurrido al terrorismo, vulnerando el derecho fundamental por excelencia, como es el derecho a la vida, un derecho del que se vieron privadas las víctimas por quienes ahora pretenden hacer creer que están siendo maltratados por nuestro sistema democrático. Y para conseguirlo, les pido a todos los aquí presentes, como presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, el refrendo y apoyo total de los partidos constitucionalistas a nuestra labor, de aquellos que siempre han ido de la mano en la lucha contra los terroristas, porque si la unidad fue clave para conseguir su derrota, la unidad también será clave para ganar la batalla de la verdad histórica, impidiendo con ello cualquier justificación que otros pretenden dar al terror. Las futuras generaciones, cimentadas sobre los pilares de respeto a los derechos humanos y el rechazo a toda clase de violencia, nos lo agradecerán. Voy terminando, señora presidenta. Señorías, autoridades, hoy vengo a pedirles en nombre de todos los que fueron silenciados por las bombas y por las balas de los terroristas que sigan honrando su memoria de la mejor manera posible, garantizando que el Estado de Derecho y la democracia por la que dieron sus vidas no retroceda ni un milímetro frente a los asesinos. Les pido que la justicia, uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico, no se vea menoscabada, porque ninguna de las víctimas entenderíamos jamás que el mismo Estado que se mantuvo fuerte frente a las armas se doblegase a la manipulación dialéctica. Quienes han ejecutado, torturado, secuestrado o extorsionado o quienes han colaborado para que otros pudieran hacerlo no es ni serán jamás
presos políticos. Es lisa y llanamente un terrorista y, como tal, ha de ser tratado por nuestro sistema penal y penitenciario. Les pido, en fin, que no se permita ningún mensaje de debilidad frente a los terroristas. Señora presidenta, señorías, le reitero mi más sincero agradecimiento por brindar a todas las víctimas del terrorismo este alto reconocimiento. Muchísimas gracias. Señor presidente del Gobierno, distinguidas autoridades, señorías, señoras y señores. Las víctimas del terrorismo representáis para todos los españoles la voz de nuestra conciencia democrática. Vuestro testimonio y vuestro dolor han sido y deben seguir siendo para la sociedad y para las instituciones una brújula que señala el rumbo de la justicia y del civismo. Una brújula con la que nunca debemos perdernos por el nebuloso abismo del olvido o de la complicidad, de los argumentos inmorales que buscan desvirtuar la recta razón democrática. Por eso, en este homenaje de hoy me gustaría reivindicar todo lo que han significado y significan las víctimas del terrorismo en la construcción de nuestra democracia. Porque los españoles no podemos hacer un balance cabal de nuestra lucha por la libertad y la concordia si no reconocemos un protagonismo incomparable a quienes pagaron el precio más alto e injusto imaginable, su vida por reafirmar los pilares de la democracia. Mañana miércoles, las Cortes Generales, presididas por Su Majestad el Rey, conmemorarán los 40 años de las elecciones en las que el pueblo español recuperó el ejercicio de su soberanía. Cuando recordamos aquellos años, no debemos olvidar que mientras los españoles unían sus fuerzas para construir un futuro de unidad y progreso, el terrorismo quiso aprovechar la juventud del nuevo Estado democrático para sembrar el caos y acobardar a los ciudadanos en su resolución de ser libres. Mientras la generosidad, la prudencia y el patriotismo conseguían para nuestro país las mayores conquistas democráticas de su historia, el terror no cejaba en su propósito de esclavizarnos a través de la violencia. Cuanto más se afianzaba la democracia que los terroristas decían perseguir, más cruentos eran los zarpazos de los cobardes asesinos contra los servidores del Estado y sus familias. La reafirmación de las libertades ciudadanas, lejos de reducir la intensidad del terrorismo más cruel, no hizo más que recrudecer la virulencia de sus injustificables crímenes, extendiendo su agresión al conjunto de los españoles. Pero la decisión de la sociedad española era la de fortalecerse en los valores democráticos que habían prevalecido. Por eso, con las víctimas al frente, la sociedad reafirmó una y otra vez su inquebrantable voluntad de vencer la violencia, de dejar claro a los terroristas que el único horizonte posible para los criminales era, como el tiempo nos ha demostrado, la derrota. Una derrota inequívoca, una derrota completa, sin paliativos y sin eufemismos. Una derrota cuyo único epílogo por escribir es la completa disolución de la banda criminal que segó cientos de vidas inocentes. Señorías, las nuevas generaciones de españoles que en estos días verán pasar los recuerdos de 40 años de democracia escucharán hablar del terrorismo de ETA a lo mejor como una historia del pasado. Y es importante que de esa historia de crimen y violencia sepamos hacerles llegar que la victoria del Estado de Derecho solo fue posible porque las víctimas supieron dar el mejor ejemplo de dignidad y de firmeza contra sus asesinos. Por eso, porque dieron lo más valioso que puede dar una persona, debemos honrar para siempre su memoria, baluarte de los principios que nunca debemos olvidar y por los que cientos de españoles tuvieron que pagar de forma injustificable con su vida. Señor presidente, señorías, queridos amigos, ante este recrudecimiento de amenazas, como señalaba la presidenta de la Fundación, del yihadismo, de ese terrorismo brutal del yihadismo, hoy compartimos con las víctimas del terrorismo un sentimiento de especial proximidad. Aunque los últimos zarpazos de este terrorismo se han producido en otros países europeos, no debemos olvidar a quien ha sido
nuestra última víctima en España. Esa víctima que está en el recuerdo de todos, la de su familia, la de él, la de los heridos. No debemos olvidar que España ha sufrido el mayor ataque de signo yihadista perpetrado en la historia de Europa. Por eso, frente a cada acto criminal que se sucede entre nuestros hermanos europeos, queremos reafirmar el dolor por las personas que perdieron la vida el 11 de marzo del 2004, por los heridos, por sus familias y por sus amigos. La intensidad de ese dolor nos une inseparablemente a todos los que hoy quieren vivir sin miedos ni coacciones. Por desgracia, un constante goteo de atentados nos ha llevado a reconocer en los últimos tiempos que la barbarie terrorista se mantiene como una de las mayores amenazas contra la dignidad y la libertad humanas. Junto a los progresos del mundo intercomunicado y abierto a las dinámicas globales, coexisten y existen enemigos de la tolerancia, de la diversidad, del libre intercambio entre personas y culturas, enemigos de la paz y de la convivencia. El terrorismo de hoy no conoce fronteras y se muestra dispuesto a echar mano de todos los recursos para cometer sus atroces crímenes. En este contexto de ataques que se suceden en las más diversas partes del mundo, la sociedad europea se ha convertido en un blanco especialmente golpeado por el odio y la brutalidad. Sin embargo, lo que muestran esas agresiones no es sino la ira de quienes saben que van a ser vencidos. Vencidos por unos principios democráticos que, para desesperación de los asesinos, prevalecen y prevalecerán en nuestras naciones. La Europa de hoy, plural, dinámica, respetuosa con las libertades individuales, cifra su identidad en las profundas convicciones que sustentan estos valores. Lo que nos defiende como europeos es nuestro deseo de decidir libremente cómo queremos vivir, nuestro respeto por la diversidad, nuestro reconocimiento del derecho ajeno, nuestro empeño humanista por ser cada vez más inclusivos en todos los ámbitos de convivencia. No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente, decía Woolf. Tampoco hay amenazas que puedan conmover los cimientos éticos de esta Europa a la que pertenecemos. Las políticas de seguridad coordinadas a todos los niveles, en lo nacional y en lo transnacional, deben perseguir infatigablemente ese objetivo, sirviéndose de todos los instrumentos democráticos y legales. Apoyamos decididamente, señor presidente, el reciente acuerdo suscrito en Bruselas por los jefes de Estado y de Gobierno europeos para avanzar en la llamada cooperación estructurada permanente en materia de defensa, así como su compromiso de coordinar la labor de prevención y lucha contra el extremismo, acabar con la financiación del terrorismo y facilitar el intercambio de información entre las fuerzas de seguridad, incluida la relativa a los combatientes extranjeros y los individuos radicalizados. Compartir información y coordinar a los cuerpos de seguridad es una tarea tan urgente como imprescindible, pero no debemos olvidar que también en esta nueva forma de terrorismo indiscriminado, las víctimas y sus familias deben ser el faro que nos guíe, que guíe nuestro comportamiento. Acompañarlos, ofrecerles la ayuda que necesiten y tenerlos de forma permanente a nuestro lado será la mejor garantía de que también derrotaremos a esa nueva forma de violencia que cuestiona los valores de libertad y convivencia esenciales que están en el corazón de la Europa de nuestros días. También es obligado, en un día como hoy, manifestar nuestro agradecimiento a todos los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Gracias, muchísimas gracias en nombre de todos. Hombres y mujeres con un inquebrantable sentido de la responsabilidad que exponen generosamente sus vidas para proteger y para socorrer a una ciudadanía cada vez más agradecida de contar con ellos, cada vez más admiradora del trabajo que lleváis a cabo, cada vez más inspirada por vuestra entrega y vuestra profesionalidad. Señor presidente, queridas asociaciones de víctimas, señoras y señores, jamás habríamos deseado tener que remitirnos a la memoria y al sufrimiento de quienes hoy homenajeamos aquí. Pero de manera injustificable y arbitraria, un día el odio y la crueldad de unos asesinos se cruzaron en su camino. El consuelo y la reparación sé que son imposibles, pero al menos permitidme que os diga, con el más solemne de los compromisos, que vuestra causa es la nuestra, la de las Cortes Generales. Os lo decimos como representantes de la nación, que rechaza la farsa, y digo bien farsa, de quienes pretenden hacer de la violencia una razón y del crimen un argumento. Los españoles estamos dispuestos a levantar nuestra voz cada vez que el miedo quiera hacer callar a la sociedad libre.
instituciones y ciudadanos estamos comprometidos con la defensa de la convivencia y de la libertad, porque debemos ese compromiso a la memoria de los que nos han sido arrebatados, a los que han padecido en sus personas o en los seres queridos los ataques que iban dirigidos contra todos nosotros. En recuerdo y homenaje de esos hombres, de esas mujeres, de esos niños, os invito a todos a guardar un minuto de silencio. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Pero no le voy a permitir que falte el respeto a esta Cámara. ¿Sabes a qué te referías al PP? No. Ahora, ya ha quedado